He perdido un poco la pista de las agencias en México, ¿no? Antes sí me involucraba más y conocías de Vértice y quería estar en esa parte, pero pues también, o sea, pues llevo casi 10 años emprendiendo de una u otra manera, con un nombre, con otro, Justo para allá iba la siguiente pregunta. Si después de que regresas de Argentina, 04, después te fuiste ya de freelance. Después de 04 me metí a trabajar con un cliente que me ofrece chamba, él tenía una comercializadora como tal de productos diversos, desde patinetas hasta iPods, ¿no? iPods chinos, ¿no? Entonces me tocó con él experimentar la parte de ser su departamento de marketing, diseño, comunicación, o sea, era el departamento de marketing que era yo, pues en pocas palabras, ¿no? Pero fue un desafío bien chido porque ahí empecé a entender un poco de cómo funcionan los negocios. Tal vez el ser una empresa tan pequeña me permitía a mí conocer el teje y maneja del negocio. Entonces, con él viajé a China, por ejemplo, fui a Shenzhen, fui a Hong Kong y fuimos a ver la producción de unas bolsas que se estaban haciendo, que se habían diseñado previamente aquí, o por ejemplo, marcas, ¿no? Como tal. O sea, el producto se compraba y lo que era diseñar la marca y ir a China a dar el seguimiento a las fábricas, a ver cómo se hacen, ¿no? Entonces, pues conocer en ese momento cómo era una fábrica en Shenzhen, ¿no? Que hoy en día Shenzhen, pues es el número uno de tecnología en el mundo, ¿no? Ahí se hace iPhone, o sea, sí, ahora no sé con todo lo que está pasando, pero iPhone se hace en Shenzhen. Sí. Ahí está. Oye, y te interrumpí. Platícame del proyecto de Torres 10. ¿Cómo fue? O sea, además de todo lo que tuvo de alcance, platícame un poquito del proceso creativo. O sea, ¿qué fue? ¿Cuál era la petición? ¿Cuál fue la solución? ¿Qué se logró? ¿Por qué te gusta? Yo creo que porque gráficamente había libertades, o sea, me permitió como en ese momento explorar lo que quise, ¿no? En ese momento hicimos, o sea, realmente los primeros acercamientos fueron trabajar con fotografía de stock y agarramos mucho, en ese momento traía a la agencia como todo el tema de pintar, ¿no? De vender una bebida de Torres pintada. Ya, o sea, no solamente con Coca-Cola, sino con qué otros, ¿cómo les llamas? Refrescos, tiene un nombre particular. ¿Mezcladores? Ajá, mezcladores puedes utilizar, ¿no? Y eso permitía, o permitió en su momento, trabajar con temas de texturas de pinturas de colores brillantes y demás. Entonces, pues como que toda la técnica fue collage. Creo que a mí me gusta mucho la parte del collage digital también. No tengo las grandes habilidades como un ilustrador manual, pero sí a manera digital me gusta explorar y he hecho muchas ilustraciones. ¿Y la idea creativa de la campaña qué era? La idea de la creativa, no recuerdo exactamente bien, pero era justamente este tema, ¿no? O sea, el tema de mezclar sabores con Torres 10, ¿no? Ahora. Y estaba relacionado a ese tema. Pues estás hablando ya, fue un ratote, ¿no? Sí. No recuerdo de ese. Que no recuerdo Torres 10 en algún punto que se pusiera creativo, porque siempre el que tenemos en la tradicional, sí. Ese sí, pero me refiero a que la marca que sí hacía cosas así era Absolute, ¿no? Absolute, no, bueno, pues Absolute es un referente de la publicidad, ¿no? Digo, tal vez Torres en esa campaña era más, no sé si tanto de medios tradicionales, sino más de BTL y de activaciones y más este rollo. Entonces tal vez no sé si habría sido algo tan grande en su momento. Sí. Pero pues la oportunidad, o sea, se me hizo interesante como todo lo que sucedió alrededor del proyecto. Y tener acceso a estas cuentas, ¿no? Que es lo que yo veo positivo, por ejemplo, para un chico que está recién egresado. Pues está interesante caer en las agencias porque vas a tener acceso a cuentas a las que, pues tal vez como tu proyecto personal o freelancer, pues va a ser muy complicado llegar a Torres 10, ¿no? Claro. Pero, digo, tampoco es imposible, pero creo que por ese lado es interesante porque aprendes todo el proceso. Así como lo aprendiste, cómo hacer todo un negocio en este empleo que tuviste, que dices que tú eras comunicación, diseño, redes sociales y todo, claro. Pues te da como herramientas para conocer todo, ¿no? Entonces las agencias te enseñan cómo es todo el proceso, aunque nada más toca un pedacito, pero bueno, al final ya lo conoces. Sí. Y después de conocer este negocio, ¿qué siguió en tu carrera, teniendo toda esta... Termina la chamba ahí en esta comercializadora y pues
ya venía trabajando con clientes a la par en tema de freelance, ganando, de que te ganas tu lana extra y haces una chamba o algo. No me podía comprometer al 100 por los temas de los tiempos, pero seguía haciendo logos, seguía haciendo mucha de mi chamba está basada en branding. Creo que lo puedo pensar hoy en día así, como tal. Justamente esa parte estoy en un proceso también de reestructurar mi modelo de negocio, hacia dónde lo llevo, y hoy en día pues, me queda claro que está basado en tema de desarrollo de marca como tal, ¿no? Pero bueno, termino ahí y sigo jalando como, en ese momento ni siquiera me llamaba Tálamo, como tal no había desarrollado la marca, ¿no? En ese momento creo que le puse retórica al estudio y seguí chambeando. ¿Y siempre te gustó tener como esta figura de estudio? O sea, sí, como tener pues, obviamente tu casa, donde descansas, todo el rollo, pero tener un espacio dedicado a tu trabajo, tu obra, tu espacio creativo, sí, siempre fue por ahí. sí. Bueno, después de dejar estas posiciones. Sí. O sea, pues digo, en un principio lo hacía desde mi casa, ¿no? Obviamente. Y cuando las cosas fueron creciendo, el mejor punto que pudo haber tenido es que, pues llegué a tener una oficina en Ciudad del Sol, donde compartía con unos arquitectos. Y en esa oficina, pues llegué a tener, creo que llegamos a ser 5 o 6 personas trabajando, colaborando juntos desde gente clavada en fotografía. Me ayudaba también, por ejemplo, María Reginato, que es una morra que estudió en Parsons, ¿no? Entonces tenía un know-how y tenía una manera de escribir y de hacer creatividad como tal para storytelling, para todo ese tipo de herramientas muy ¿Y estas personas eran como tus colaboradores o se unieron varios freelancers y hoy colaboradores contratados, ¿no? En ese momento, cuando pasó eso, fue porque yo ya tenía Tálamo como tal, una marca, ya se había hecho un registro, ya había operado, ya había dejado empecé contratando a una persona y pues esto fue necesitando, ¿no? No, de ahí, por ejemplo, en ese momento trabajé con Grupo Pisa, con Bodylogic, que es una empresa, más bien Bodylogic es una empresa hermana de Grupo Pisa, que ellos hacen productos de bienestar o de la categoría wellness como tal. Y pues me tocó rebrandearlos, me tocó rediseñar logotipo, meterme en tema de etiquetas de empaques, tienen una diversidad de productos enormes, ellos venden en un sistema piramidal, por así decirlo, entonces, pues hacer un pequeño catálogo para el entendimiento de las escalas o niveles de la pirámide. Me tocó hacer incluso involucrarme en el diseño web del proyecto. Digamos que fui como su agencia durante 6 meses, eso me ayudó a mí solventar capital y verme con la posibilidad de poder tener gente apoyándome, ¿no? Claro. Oye, una pregunta que me surge. Normalmente los creativos, en su general, tenemos el problema al momento de vender proyectos, ¿no? O sea, de prospectar, de cuánto cobrar, de cómo es la atención al cliente, no sé, romper todo el tema de a mí nadie me molesta, yo nada más quiero crear, ¿no? Y normalmente ese es como un poquito el coco de que queremos estar detrás de la computadora y listo. Para ti, ¿cómo es? Porque si llegaste a trabajar con Grupo Pisa o estas marcas, pues imagino que hubo por ahí también un trabajo de prospección, de venta. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, digo, yo también a la fecha, ¿no? Me dejo de mover, deja de caer la chamba, esa es la realidad, ¿no? O sea, si tú quieres emprender y quieres crear un estudio y hacer una firma, pues vas a tener que entender que tienes que convertirte en un empresario, más allá de un diseñador. A mí me encantaría poder llegar ya a este punto, o es lo que prospecto en algún momento, pues, de dirigir. ¿Por qué? Porque al final si puedo dirigir, a mí me da más libertad y más tiempo para captar nuevos clientes, para crecer el negocio, para definir bien tú como marca, ¿no? ¿Qué es lo que te hace diferente o qué es lo que me hace diferente a mí como Tálamo contra cualquier otro estudio, ¿no? Entonces eso justamente es lo que platicamos o lo que empezábamos a platicar, ¿no? El emprendedor tiene que tener esa capacidad, no, de poder absorber todas estas necesidades que el negocio tiene. Yo te puedo decir que, por ejemplo, pues le he metido a LinkedIn para, por ejemplo, promover el estudio, le he metido a Google, he aprendido un poco de Google Ads, me he metido con Meta también, ¿no? ¿Y qué sucedió para que te dieras cuenta que si querías ser un diseñador
con una cartera de clientes sólida o por lo menos que te dieran la estructura para seguir operando, que tenías que convertirte en empresario. O sea, ¿qué sucedió? ¿Cómo te diste cuenta? Una de las primeras cosas creo que tiene que ver con que no lo tocaba, o sea, una es todas estas herramientas que tienes como para darte a conocer a gente que nunca ha sabido de ti, ¿no? Pero también las relaciones son súper importantes, ¿no? O sea, yo llegué a Bodylogic, al grupo Pisa, por una recomendación de que alguien vio mi trabajo, de lo que tenía y se fue dando y listo, ¿no? Entonces eso fue realmente una recomendación como tal. El portafolio es la clave esencial de este negocio. Un buen portafolio, un buen sitio web, posicionado, bla, bla, con todo lo que necesita el tema digital es esencial, ¿no? Tener presencia en editoriales, digo, hay gente que le invierte esa parte, yo no he llegado a ese punto, pero es clave. Y así fue como llegué con Grupo Pisa, que puede ser tal vez uno de los clientes más grandes que he tenido la oportunidad de trabajar yo como tal en este tema de diseño. Sí, y un reto para ser líder, ¿no? Para tener un equipo de trabajo. Y saberlo vender, o sea, también llegas y las patas te tiemblan, ¿no? O sea, porque al final pues te enfrentas a directores, o sea, me tocó estar frente a se llama Estela Álvarez, que es la hija del señor Álvarez del Grupo Pisa. Entonces, pues me voy a tocar estar juntos con él para presentarle una idea, un logotipo. Eso se lo aprendí a mi hermano, ¿no? O sea, él siempre me decía, tú tienes que verte y sentirte como el mejor. Porque si lo ves y te sientes como el mejor, tu proyección va a ser esa, ¿no? Entonces, pues yo iba muy seguro de lo que tenía. También me sentía seguro porque se había hecho una chamba muy bien hecha, bien estipulada. Teníamos temas de animación, o sea, ofrecía en ese momento, por lo menos, no sé si bueno o malo, pero un camino diferente. Y eso, cuando el cliente lo acepta y le da el valor, yo creo que a nivel marketing puede ser muy interesante, muy funcional. Y así es en donde he tratado de moverme con muchos de los clientes. Trato de ofrecerles realmente una perspectiva distinta en su mercado.